Bien, buenos días. Vamos a empezar la parte de isomería del tema de química orgánica, que sabéis que es el último tema de química de segundo de bachillerato, ¿vale? La isomería, sabéis que ocurre cuando dos o más sustancias tienen misma fórmula molecular, pero las propiedades físicas o químicas son distintas. En cuanto a los tipos, dos grandes tipos, estructural y espacial. En la estructural nos encontraremos cadena, función y posición, y en la espacial nos encontraremos geométrica o cis-trans y óptica o estereoisomería. Vamos con la estructural. La estructural también os podéis encontrar la denominación de isomería plana. La isomería estructural va a ocurrir cuando las moléculas difieran en la unión de sus átomos y se van a clasificar en tres tipos, que son cadena, posición y función. En los isómeros de cadena, si os fijáis en el ejemplo, os he puesto el pentano, que tiene 5 átomos de carbono, y el 2-metilbutano. Ambos tienen el mismo número de átomos de carbono, tienen 5, y tienen los mismos hidrógenos, tienen 12. La forma de unión, la forma estructural del 2-metilbutano, veis que es distinta a la del pentano. Se ha ramificado ese pentano para formar el 2-metilbutano. Pues esto sería un isómero de cadena. Cambia la cadena, la forma de unión de los átomos de carbono. En cuanto a la isomería de posición, lo que cambia es la posición del grupo funcional. Mirad el ejemplo. Tenemos un alqueno, que es el 1-buteno. En la posición 1 estaría colocado el doble enlace y en el 2-buteno estaría en la posición 2. Lo único que hemos hecho es mover el grupo funcional. Podemos tener cualquier grupo funcional. Podemos tener alcoholes, podemos tener éteres, cualquier grupo funcional, ¿vale? Y el último tipo de isomería es la isomería de función. Esta isomería de función, aunque os he puesto compensación, pero es más común llamarle función, es cuando cambia la función de la molécula, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto el ejemplo del aldehído de 3 átomos de carbono, que es el propanal, ¿vale? Ese aldehído se ha transformado en acetona o en propanona. Veis que tienen los mismos carbonos, los mismos hidrógenos y los mismos oxígenos. ¿Qué ocurre? Que la funcionalidad química cambia. Hemos cambiado la función aldehído por función cetona. El año pasado ya os comenté que hay isomería de función no solamente cuando se pasa de aldehído a cetona, que también es muy común encontrárnosla del paso de alcohol a éter y del paso de ácido carboxílico a éster, ¿vale? Son como los tres más comunes cambios de función, ¿vale? Bien. El siguiente tipo de isomería, el gran grupo, es la isomería espacial o estereoisomería. ¿Cuándo va a ocurrir? Pues cuando la estructura sea la misma, pero la disposición espacial sea distinta. Vamos a ver dos tipos, la geométrica y la óptica, pero muy por encima, ¿vale? Vamos con la geométrica. Cuando tengamos dobles enlaces, fundamentalmente, aunque también aparecen ciclos. Esta isomería geométrica, en el caso de los dobles enlaces, va a ocurrir cuando los sustituyentes de cada carbono de ese doble enlace sean distintos. Ahí sí que va a haber isomería geométrica. ¿Qué es lo que ocurre? Que si, por ejemplo, en estos dos ejemplos que tenemos aquí, tenemos el cis-buteno y el trans-2-buteno. Si os fijáis, los dos carbonos, cada carbono tiene dos sustituyentes distintos, hidrógeno y metilo. Ahí hay isomería geométrica porque los dos carbonos de ese doble enlace tienen sustituyentes distintos. Si en este caso, por ejemplo, hubiese en uno de los carbonos 2 metilos o 2 hidrógenos, ya ese doble enlace no tendría isomería geométrica, ¿vale? Esto lo vamos a trabajar en ejercicios y lo vamos a ver. ¿Qué ocurre? Que en isomería geométrica, cuando existe isomería geométrica, vamos a tener dos isómeros, el isómero cis y el isómero trans.
¿En qué se diferencian? Pues que cuando los sustituyentes iguales, en este caso los metilos, estén en el mismo lado del plano, hablaremos de posición cis, mismo lado del plano, y cuando esos sustituyentes, que pueden ser los metilos o pueden ser los hidrógenos, estén alternos en lados contrarios, hablaremos de posición trans, ¿vale? Bien. Y finalmente, la última isomería es la óptica. Vosotros esto lo habéis visto cuando habéis hablado de aminoácidos y cuando habéis hablado de monosacáridos. La isomería óptica no os la van a preguntar, pero os quiero hablar de un concepto que es el concepto de carbono asimétrico o carbono quiral. ¿Qué es lo que ocurre? Que la isomería óptica la vamos a tener siempre que tengamos un carbono quiral. ¿Qué es un carbono quiral o carbono asimétrico? Pues es aquel carbono que va a tener los 4 sustituyentes distintos. Por tanto, la hibridación que va a tener ese carbono es hibridación sp3, ¿vale? Bien, os he puesto el ejemplo del ácido láctico. El ácido láctico, esta sería una representación de los estereoisómeros o isómeros ópticos del ácido láctico. Si os fijáis en este carbono, tiene un sustituyente que es un OH, un sustituyente que es un metilo, un sustituyente que es un hidrógeno y un sustituyente que es un ácido carboxílico. Como son los 4 distintos, tendrá estereoisomería óptica, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a presentar esa estereoisomería óptica y va a tener otro isómero distinto. Fijaros, nos engaña la vista, parecen iguales, pero no lo son. La estructura sí que es la misma. ¿Qué cambia? La disposición espacial. El grupo OH en el ácido R, que es la notación que se utiliza, tiene el OH en esta posición, ¿de acuerdo? Pero en el estereoisómero S, ese grupo OH ha cambiado de posición y veis que también ha cambiado la posición del ácido carboxílico, ¿vale? Igual que en este de aquí, ¿vale? En los dos ha cambiado. Bien, ¿qué me importa de esta isomería? Pues que sepáis qué ocurre cuando los carbonos son asimétricos, cuando hay un carbono asimétrico. Si, por ejemplo, tuviésemos un compuesto, imaginaros que tenemos un compuesto, que no tenemos este OH y que tenemos un hidrógeno, pues en esa situación ya no habría isomería óptica, porque la condición es que los sustituyentes sean distintos. Y ese carbono se llama asimétrico o quiral.